Estamos reunidos aquí para analizar el matrimonio en dos legislaciones, lo que es mexicana y venezolana, donde vamos a actuar y vamos a tocar los antecedentes jurídicos, sus conceptos, sus efectos matrimoniales, la naturaleza jurídica, la validez territorial y, muy importante, otra forma de uniones. En cuanto a los antecedentes, en el tiempo posterior a la independencia, los gobiernos mexicanos no publicaron en la Ley del Registro Civil del 27 de enero de 1857 porque decían que el matrimonio era establecido por el derecho canónico y la Iglesia Católica. La intervención de la legislación mexicana en materia matrimonial comienza a partir de la expedición de la Ley del Registro Civil del 27 de enero de 1857, en la cual establece que las autoridades civiles podrán registrar ciertos actos considerados en el Estado civil. Ahora vamos, en Venezuela, durante la época de la colonia y de la independencia hasta la promulgación del Código Civil del 1852, el matrimonio fue regulado exclusivamente por el derecho canónico. El Código Civil de 1873 incorporó en sus textos del matrimonio por Guzmán Blanco. A partir de esa fecha, solo el matrimonio produce efectos jurídicos. Ahora vamos a hablar sobre el concepto del matrimonio. Como sabemos, el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. En sí también podemos decir que el socorro entre ambos es fundamental. El respeto. ¿Para qué? Para que todo ello convenga, y sabemos que este matrimonio viene dado a formar parte de la sociedad donde está dentro la familia. ¿Vete? Nos quedamos. La familia, los hijos. Como ya sabemos que el matrimonio ha sido prácticamente una institución universal, es decir, que para todas las personas es necesario que sean unidas a través del matrimonio. Pero a pasar de los años ha surgido bajo su sombra el concubinato. Esto quiere decir que a nivel de esto podemos decir que en la sociedad se ha visto como una unión monogámica, es decir, entre un hombre y una mujer, que aunque tengan la capacidad para establecer un matrimonio, no lo hacen, sino que tienen una sociedad donde ellos también tienen el socorro mutuo, tienen el respeto, o sea, deben de producir los mismos efectos que el matrimonio. Eso siempre y cuando sea registrado. Siempre y cuando sea registrado. La unión estable de La hecho. unión estable de hecho. Extramatrimonial. ¿Qué es el concubinato? Si no está registrado, no produce los efectos correctos del matrimonio. No produce los efectos del matrimonio, y si no cumple con los requisitos que también debe cumplir el matrimonio, como así lo establece el artículo 77 de la Constitución, que nos establece que se proteja el matrimonio entre un hombre y una mujer fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio. Es decir, que deben de cumplir cada uno de los requisitos para que puedan producir los mismos efectos que el matrimonio. O sea, quieren decir que ellos adquieren deberes y derechos a través del concubinato. A través del concubinato. Sí, pero tenemos que recalcar, y es muy importante, que debe estar registrado el concubinato. De otra forma, no produce los mismos efectos que el matrimonio. Y también que no debe de estar casado ni tener otro concubinato. Es decir, que las personas deben de estar solteras al momento de la unión estable de hecho. Esa debe ser su primer concubinato. Ahora, hablemos de la naturaleza jurídica. El matrimonio es un contrato. Su naturaleza jurídica es contractual, porque es el acuerdo de las voluntades de los contrayentes, lo que crea el vínculo matrimonial. El vínculo matrimonial se establece siempre sobre una doble y recíproca manifestación de la voluntad de los contrayentes, y ello basa para que se recurran a la figura del contrato.
el vínculo matrimonial se establece siempre, acabas de decir, Sí. sobre una doble y recíproca manifestación de voluntades. Quiere decir que es un contrato. Sí. Entonces, Exactamente. para que exista este contrato debe haber el consentimiento de ambas. Y a su vez nuestro Código Civil nos dice que para La que, capacidad. entre un hombre y una mujer se manifieste el matrimonio, lo deben de manifestar frente a un funcionario del registro civil, ¿ok? Y establecer los requisitos de fondo y forma para que se llegue a su celebración. Ahora, ¿y los efectos patrimoniales del matrimonio en Venezuela? Los efectos patrimoniales en Venezuela hace referencia a las capitulaciones matrimoniales. Las capitulaciones matrimoniales, ¿verdad? En Venezuela es un requisito, o sea, es algo... Sine qua non. Es algo sine- sine qua non. no, es un requisito que es potestativo. Potestativo. Sí, cada quien, las parejas, normalmente hacen las capitulaciones potestativamente. Si quieren dejar plasmados los bienes que adquieren antes del matrimonio. En México es algo obligatorio para poder llegar al matrimonio. O sea, tienen que... Es decir, que ellos para poder casarse tienen que hacer obligatoriamente capitulaciones matrimoniales. Correcto. Ellos tienen que tener capitulaciones matrimoniales presentes al momento de la celebración del matrimonio en México. En México. Aquí deben hacerse antes. Aquí, De lo contrario- en todo el tiempo, todas las oportunidades se hacen antes. No, ¿Verdad? en México Antes puede del ser matrimonio. antes En México o se durante el hacen matrimonio. durante, pero Igualmente la corrección como es de un la- requisito en México, ¿verdad? Para llevarse a la celebración del matrimonio, obligatoriamente tiene que presentarse, ¿verdad? Las capitulaciones al momento de la celebración del matrimonio. Pero aquí en Venezuela, en este caso, se debe hacer antes del matrimonio. Cualquier corrección para hacerse, que se vaya a hacer las capitulaciones matrimoniales debe hacerse con anterioridad a o si no, van a ser nulas de pleno derecho, no tienen validez. Ok. Uno de los requisitos de validez de las capitulaciones que deben otorgarse ante la celebración del matrimonio, ante un funcionario del registro civil, los contrayentes deben tener capacidad suficiente, igualmente como la que tuvieron para contraer matrimonio. Y deben ser debidamente protocolizadas ante la oficina de registro inmobiliario del lugar donde vaya a celebrarse el matrimonio. Generalmente acá en Venezuela las capitulaciones matrimoniales no son muy comunes. Eso en México sí, y inclusive el Código Civil Federal aborda más sobre el tema en cuanto a cómo qué deben establecer las capitulaciones matrimoniales Emilio, ¿qué opinas tú de las capitulaciones matrimoniales aquí en Venezuela y en México? Bueno, sin embargo, ambas legislaciones dan su punto de vista, pero lo importante de todo ello es que todas las dos legislaciones establecen que debe hacerse una capitulación para diferenciar el patrimonio propio del común. Eso es correcto. De la comunidad conyugal. Correcto. Sin embargo, el Código Bustamante también nos habla de la nulidad del matrimonio y sus efectos. ¿Ok? Voy a citar y voy a leer lo que expresa. Artículo 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a que esté sometida la condición intrínseca o extrínseca que la motive. La coacción, el miedo y el rapto como causa de nulidad del matrimonio se rige por la ley del lugar de la celebración. Se aplicará la ley personal de ambos cónyuges. La propia ley personal debe aplicarse a los demás efectos civiles de matrimonio nulo, excepto de los que ha de producirse respecto a los bienes de los cónyuges. Son de orden público internacional las reglas que señalan los efectos jurídicos de la demanda, así también como el Código Civil mexicano nos dice, para la nulidad del matrimonio va a depender de una serie de enumeradas en el artículo 235 de ese mismo código. El error sobre la Como ya persona... como ya lo habíamos dicho, como lo dijo mi compañera, que para la nulidad también puede ser a través de las capitulaciones matrimoniales. Es Claro. decir,
que si tú no haces capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, cuando tú te divorcies o cuando llegues a ese proceso y tú expongas que tiene bienes propios, el matrimonio queda nulo de pleno derecho en México. ¿Cómo concluimos nosotros el concepto de matrimonio? En realidad el matrimonio viene establecido de una fuente principal, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque viene dado en la unión entre un hombre y una mujer, ¿correcto? Tanto en México como en Venezuela se establece y está prescrito de esa manera. Más sin embargo, hay un estado de México en la actualidad que ya está legalizado el matrimonio entre el mismo género, es decir, hombre-hombre, mujer-mujer. Eso en la legislación venezolana todavía no está No está establecido. No está establecido. Ok.